Esta conferencia mañanera nos están dando las 9 de la mañana en estos momentos. El presidente saldrá a los Estados Unidos aproximadamente al mediodía, hora del centro de México. Así termina esta conferencia mañanera, el presidente asegurando una y otra vez que su intención es, y la intención del gobierno de México, es una intención de amistad en este viaje que realizará a los Estados Unidos. Se presentan varios momentos interesantes durante la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador. Usted lo sabe, todos los martes esta conferencia es sobre el pulso de la salud, se da a conocer cómo el gobierno está enfrentando la pandemia, pero el presidente aprovecha para hablar de su viaje a los Estados Unidos. De hecho, pues es una de las preguntas, son las preguntas clave en esta conferencia mañanera. Por ejemplo, Shaila Rosagel le hace una serie de preguntas al presidente López Obrador sobre su viaje a Estados Unidos, pero destaca pues bueno, estos tweets de los que le hablábamos hace unos momentos, antes de comenzar la mañanera, don David le presentaba estos dos tweets. De hecho, le presentábamos varias partes. Primero, la carta que le manda el caucus hispano al presidente Trump. Dice el Congreso, los miembros del caucus hispano en el Congreso denuncian la politización de la relación entre los Estados Unidos y México y le exigen al presidente Donald Trump cancelar su reunión con el presidente López Obrador. Responde el presidente Trump a esta situación. Responde: "Thank you for your very nice letter. He's my friend and a wonderful man. I look forward to meeting with the president. Will be good and important for both Mexico and the United States." Es decir, gracias por su muy buena carta, muy bonita carta, ya sé, al parecer de forma sarcástica. El presidente López Obrador es mi amigo y es un hombre maravilloso. Tengo miras, estoy emocionado, estoy ilusionado con la reunión que tendremos con el presidente López Obrador. Será bueno e importante tanto para México como para los Estados Unidos. Sin embargo, mientras respondía esta carta el presidente Trump, también tuiteaba pues una serie de fotos sobre la frontera. Tuiteaba una serie de fotos de este muro en la frontera. Ahí se las está poniendo don David en pantalla. Y tuiteó sobre la ciudad de Santuario. El presidente Trump tuitea: "New York City and Chicago play the sanctuary city card where criminals are protected. Perhaps they will have to start changing their ways and thinking", dice el presidente Trump, que significa la ciudad de Nueva York y de Chicago están jugando la carta de la ciudad santuario, donde los criminales son protegidos. Tal vez deberían empezar a cambiar sus maneras y su forma de pensar. Eso es lo que dice Donald Trump. Y esto se lo digo, ¿no? Entra en contraposición de esta idea de bienvenida al presidente López Obrador, esta idea de tener al presidente aquí en los Estados Unidos, al quien le llama su amigo, a quien le llama un hombre maravilloso. Y mire, ya tenemos en línea a Alina Duarte, nuestra compañera corresponsal de Sin Censura. Alina Duarte, ya la tenemos por Skype. Alina, bueno, antes que cualquier cosa, déjeme darle una introducción, si usted se está conectando apenas y no escuchó la introducción que hicimos desde el principio del programa. Alina es una gran corresponsal, ha cubierto una serie de protestas fuertes, muy, muy violentas alrededor del mundo. Ha estado en Chile, ha estado en todas estas protestas por el asesinato de George Floyd a manos del oficial Derek Chauvin. Y bueno, aquí en los Estados Unidos, y hoy se suma al equipo de Sin Censura y estará haciendo una cobertura maratónica de esta visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alina, te saludo con muchísimo gusto. ¿En dónde te encuentras en estos momentos allí en Washington DC? ¿En qué parte? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, muchísimas gracias nuevamente por la invitación para formar parte de esta cobertura. Me encuentro a mis espaldas, está la Casa Blanca. Ese ruido que escuchan es de las protestas que desde temprana hora diariamente están aquí. Hay gente yendo y viniendo con este tema antirracista
Entonces, bueno, estamos aquí a las afueras de la Casa Blanca, en donde mañana se reunirá el presidente Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump. Alina, te perdí al final. Nos dices que estás ahí afuera de la Casa Blanca y vemos que hay tiendas de campaña. ¿Por qué tiendas de campaña frente a la Casa Blanca? Cuéntanos. Pues mira, en realidad aquí estas protestas han sido de manera diaria, insisto, la gente ha venido, de hecho, a ocupar, le llaman. Esta es una de las calles, esta es la calle principal que da hacia la Casa Blanca, sin embargo, la horizontal, digamos, la que atraviesa hacia el otro lado, es la calle H. Le han decidido llamar aquí el Ocupa la calle H, recordemos estos episodios de Ocupa Wall Street, Ocupa en algunas otras ciudades, entonces, bueno, ahora han decidido estos manifestantes ejercer presión en términos, en contra de la brutalidad policial, en contra del racismo, en contra de esta administración, estando aquí de manera permanente. Entonces hay varias tiendas de campaña que de hecho la policía constantemente las ha estado retirando. Entonces eso no ha evitado que la gente siga llegando constantemente a las afueras de este parque, se llama Parque Lafayette, en donde cabe destacar la gente a través de redes sociales aquí en Estados Unidos ha estado convocando a manifestar su apoyo el día de mañana y el día jueves ante la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Así es. ¿Qué es lo que te han dicho en las calles? Alina está en todas las calles de la ciudad que es capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Ella ha tenido una gran presencia en esta ciudad debido a las protestas, ha estado documentando estas protestas por el movimiento Black Lives Matter, nuestra querida Alina Duarte, pero también nos ha comentado desde ayer que han llegado muchas personas, muchos mexicanos a apoyar al presidente López Obrador, y tengo entendido que también gente que está en contra de esto. Nos comentaba desde ayer también, querida Alina, nuestro amigo Manuel Ibarra, que el movimiento Frena busca también ir a protestar. ¿Qué es lo que tú has visto de estas personas, de estos mexicanos ahí en la capital de los Estados Unidos? Vemos que atrás de ti tienes al fondo a la Casa Blanca, a la izquierda podemos ver incluso ese obelisco que es el monumento a Washington. ¿Qué es lo que te han dicho los mexicanos con los que has platicado? Mira, en realidad cabe señalar que de este lado de la costa de Estados Unidos no hay tanta presencia mexicana, generalmente aquí en Washington o en la zona metropolitana. En Virginia hay bastante presencia mexicana, en unas zonas de Maryland, pero aquí en la capital estadounidense no generalmente se caracteriza por ser una zona de presencia mexicana, al contrario, hay mucha migración centroamericana. Pero a través de las redes sociales han estado ya convocando con el hashtag AMLO, Washington te espera, a estas protestas, a estas manifestaciones, insisto, más bien en solidaridad y sobre todo en agradecimiento, por así decirlo, a la administración de López Obrador. Van a venir de diferentes estados, gente de Nueva York, de Nueva Jersey, de Florida, me ha estado escribiendo en redes para decir que vienen el día de mañana en lo que se supone, insisto, la convocatoria es el Parque Lafayette, que está a mis espaldas. Sin embargo, este se encuentra cerrado por estas protestas. No hay paso alguno, entonces seguramente se pondrán en alguna de estas calles aledañas que dan a las entradas de la Casa Blanca, habrá estas manifestaciones, y también en el caso de Frena, este movimiento de oposición ya ha convocado en otras ocasiones aquí a manifestarse en la capital, han llegado a ser a lo mucho, recuerdo hace 3-4 semanas eran cerca de 50 personas, el fin de semana pasado también habían convocado a protestar, sin embargo eso pues no ocurrió, ni siquiera por Twitter o en alguna red social tuvieron presencia. Todavía no he visto que haya una convocatoria oficial por parte de lo que podemos llamar la oposición al gobierno de México. Sin embargo, también no se puede descartar la presencia de ellos, ¿no? Entonces, hasta ahora son convocatorias para manifestarse a favor de la llegada de López Obrador. Ya veremos si también esta oposición tiene presencia en los próximos días, sobre todo el día de mañana aquí en Washington. Tú, durante estas protestas que ocurren en México, en coches de lujo, en camionetas de lujo, ¿has estado tú en las protestas en los Estados Unidos en las que la gente camina con los demás, se exponen al coronavirus? Tú estás expuesta al coronavirus, por eso traes tu cubrebocas. Estos
personajes que dices son muy pocos de frena. ¿Los has visto protestar ahí en Washington, D.C. también en camionetonas y en autos de lujo? En realidad, estas manifestaciones que te comentaba de hace varias semanas todavía no se daban en el marco de la pandemia. Hace una semana estaban haciendo esta convocatoria, porque recordemos que en México también se estaba llevando a cabo este fin de semana, hace 2 fines de semana, estas protestas en coches. Sin embargo, por más que le quise dar seguimiento a lo que ocurría aquí en Washington, no pasó nada. Al parecer no tuvieron éxito en la convocatoria misma. Entonces, por eso digo que no descarto que vayan a hacer algún tipo de protesta, de movilización. Ya veremos cuánta gente es, cuánta gente se suma, pero al menos aquí en Washington no han tenido la presencia como para incluso tener alguna cobertura mediática o alguna trascendencia dentro de las redes sociales. Netamente se ha quedado en convocatorias a las cuales no ha llegado prácticamente nadie. El nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, en México precisamente se está viendo como una noticia de alto nivel, todo el mundo lo comenta. No es lo mismo acá en los Estados Unidos, los medios convencionales, si acaso lo mencionan, es de forma muy escueta. ¿Cómo se vive ahí en Washington, D.C. la noticia de la llegada del presidente mexicano, un presidente de izquierda, el primer presidente de izquierda de México? Llegando a la meca del conservadurismo? ¿Cómo se vive ahí en Washington, D.C., Alina? Mira, como tú lo mencionas, en realidad la cobertura mediática ha sido que escasa o casi nula, no ha llamado la atención, y esto tiene un contexto más grande, que es una pandemia con más de 2 millones de contagios, decenas de miles de personas fallecidas, más de 45 millones de personas aquí en el desempleo en los últimos meses. Es decir, hay un contexto más amplio que explica también por qué la cobertura mediática no necesariamente está en la Casa Blanca. Hay protestas en todas las ciudades, ¿no? En las principales ciudades del país continúan, contrario a lo que muchos medios en el resto del mundo también han estado ocultando, que es que la descomposición del gobierno y sobre todo de esta sociedad ha llegado a un punto, yo diría, me atrevería a decir, de no retorno. Entonces los medios están en esa cobertura, en esa coyuntura, y no tanto en la llegada de Andrés Manuel. Yo creo que lo que vamos a ver y lo que va a llamar la atención es justamente el apoyo de la gente que pueda llegar a venir. En tanto hay pocos medios que lo están cubriendo, los medios están poniendo el acento sobre todo en que se trata de un año electoral, en que Andrés Manuel habría tomado partido por adelantado en estas elecciones. De hecho, hace unos días, hace 5 días aproximadamente, una sección del caucus latino, hispano, ¿no? Es decir, la sección de los demócratas con ascendencia latinoamericana, hispana, ellos hicieron un llamado a Donald Trump a que cancelara esta invitación a Andrés Manuel. Generó molestia porque decían se está politizando la relación bilateral. Eso sí, hubo cierta cobertura, este malestar de la bancada demócrata en contra de la visita de Andrés Manuel en este momento. Ellos decían que hay cosas más importantes que atender, como lo es la pandemia. Entonces, eso sí ha llegado a tener cierta cobertura. No así el resto de los detalles de la agenda, ha pasado prácticamente invisibilizado hasta ahora. Ya veremos hoy que llega Andrés Manuel si esta cobertura definitivamente cambia unas horas antes. Hay mucha gente que en realidad, y creo que es el discurso de varios de los medios corporativos, es igualar en términos, y así lo dicen más allá de lo que esto implique, ¿no? De este análisis que no hay muchas veces en los medios de comunicación conceptualmente hablando. Hablan de un populismo de Donald Trump similar a un populismo de Andrés Manuel. Siguen diciendo un populismo de izquierda, un populismo de derecha, ¿no? Esos son básicamente el discurso que hay hasta ahora en los medios. Ya veremos conforme avanza la agenda, y sobre todo creo que va a ser una cobertura muy en términos electorales, totalmente, ¿no? Que se va a poner el acento en temas migratorios, en temas sobre todo del Tratado de Libre Comercio. Recordemos que este tratado también pues fue, no solamente comenzó con Andrés Manuel, sino que fue en este cambio de gobiernos en donde se llevaron a cabo estas negociaciones. Hubo negociaciones bipartidistas, participaron tanto demócratas como republicanos. Vino en varias veces el gobierno de la anterior administración, acompañado, recordemos, de Jesús Seade en este grupo
que estuvo negociando con la Cámara de Comercio, con grupos empresariales, con la Casa Blanca. Entonces, yo creo que ahí se van a poner los acentos y claro está también en la ausencia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Alina, aquí en Sin Censura privilegiamos, por supuesto, el dar a conocer la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero sobre todo nuestros comentarios, los comentarios de los participantes, pidiéndole a la gente que no nos crean en nosotros. Nosotros somos completamente subjetivos y eso lo decimos una y otra vez. En otros medios chayoteros o medios convencionales podrán decir que son objetivos y mienten. Nosotros aceptamos que somos subjetivos en nuestros comentarios, pero damos como Alina en estos momentos la noticia tal cual es. Queremos escuchar tu comentario, tu análisis sobre esta situación de la visita, sobre esta, esta acusación precisamente del caucus hispano, acusación que tiene, por ejemplo, un Jesús Chuy García, hoy congresista en los Estados Unidos, congresista demócrata, quien buscara la alcaldía de aquí de mi ciudad, de Chicago, y una crítica que también tienen los conservadores en México, de que esta visita del presidente López Obrador sirve para incrementar la popularidad del presidente Trump al llevar a un personaje como lo es Andrés Manuel a la Casa Blanca, un personaje popular para los mexicanos, especialmente para los paisanos que vivimos aquí en los Estados Unidos. Esto podría, ellos dicen, ayudar a la campaña de Donald Trump. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, yo creo totalmente y agradezco mucho, ¿no?, que se parta de esta subjetividad. Creo que a veces hace falta más poner el énfasis en que a veces se cree que el periodismo ejemplar es el de los medios corporativos y no se dice quién está detrás de ellos, quiénes son realmente los voceros de los empresarios, ¿no? Entonces, bueno, yo justamente desde estar en las calles, de estar acompañando los procesos, los movimientos sociales aquí en México, a los compatriotas, ¿no?, a los connacionales que conozco aquí, yo sé que les emociona a muchos de ellos la presencia de Andrés Manuel, sobre todo porque son flujos migratorios, muchos de ellos que son producto de todo este impacto que el anterior Tratado de Libre Comercio tuvo desde 1994. Muchos de ellos vivieron estas crisis económicas, tuvieron que emigrar y ahora tienen la oportunidad, o así lo ven algunos de ellos, de incluso mejorar las condiciones de vida desde México y no necesariamente desde Estados Unidos. Entonces hay mucha expectativa en ese sentido por parte de mucha de la comunidad migrante aquí en Estados Unidos. Yo lo que te puedo decir es que sí, teniendo la perspectiva de quién es Donald Trump, definitivamente es un personaje que se mueve en términos empresariales, de ganar, ganar. Trump nunca quiere perder. Estamos en un año electoral, también sería muy ingenuo obviar que esto sí influye en el proceso, ¿no? O sea, no es nada más una visita de agradecimiento. Estamos pensando en que han sido unas elecciones que le pueden dar el triunfo a Joe Biden o a Donald Trump, pero también en un país en donde vimos el movimiento de masas que creó Bernie Sanders. Un movimiento que hoy no encuentra definitivamente un representante en estos candidatos del Partido Demócrata o en la reelección de Donald Trump. Y definitivamente muchos de ellos también son la comunidad migrante o de ascendencia hispana, latina en Estados Unidos. Yo no creo que a este momento haya mucho debate también sobre la figura de Andrés Manuel como alguien de izquierda, y lo digo por algo en específico que tiene que ver con la política migratoria, ¿no? Aquí hay muchísima comunidad centroamericana, muchísima comunidad en general en Estados Unidos hispana, latina, y aquellas imágenes en la frontera creo que están muy presentes en el caso de la frontera sur mexicana. Recordemos también estas imágenes en el río Bravo, ¿no?, de personas ahogadas, de personas, es decir, también del papel de la Guardia Nacional en la frontera. O sea, es algo que es muy sensible también para la comunidad migrante. Negar también eso y que Andrés Manuel no tiene el mismo furor que tenía cuando ganó las elecciones dentro de la comunidad no necesariamente mexicana, pues también influye. Entonces no creo que sea un factor al 100% determinante de la decisión de la comunidad latina. Yo no lo veo así, no es lo que llego a percibir, ¿no? Creo que la comunidad mexicana sí está bastante emocionada, sí está con mucha expectativa de lo que pueda pasar. También creo que se tiene presente y se es muy realista sobre que el encuentro con Donald Trump implica no solamente este panorama electoral y qué va a decir Trump,
sino que cómo se va a enfrentar, ¿no? Trump es un personaje que le encanta, insisto, tener ventajas sobre sus visitantes, sobre sus invitados y sobre el resto del mundo en general. Y no descartamos, ¿no? Y le preguntaban en la mañanera a Andrés Manuel como qué opinaba del muro y decía que, bueno, no vamos a adelantarnos, vamos a ver, pero es un tema que sabemos que va a salir durante este encuentro, ¿no? Un tema bastante incómodo desde la administración pasada cuando se le invitó como candidato a Donald Trump a México y ahora como presidente. Entonces es un tema bastante espinoso, una relación que ha sido como a contracorriente, ¿no? Como ceder, ganar, avanzar. En el término del TEMEC todavía tendremos que escuchar la opinión de los sindicatos, de la clase trabajadora. ¿Quién ganó? O sea, yo recuerdo que en estas negociaciones teníamos aquí a toda la clase, a todos los representantes de la patronal, a estos empresarios que venían a negociar, pero no venían líderes sindicales, no venían representantes jornaleros, no venía esa clase trabajadora. Entonces todavía hay muchos detalles para analizar dentro de este encuentro. Va a ser sin duda un momento histórico, pero yo sí creo que hay que analizarlo totalmente con cuidado, no dejar irnos con la apariencia de que esto es totalmente neutral, ¿no? Así como lo hablábamos del periodismo, este encuentro también no tenemos que pensar que es ingenuo, que es neutral y que no hay ningún interés de ambos gobiernos en hacerlo presencial en un momento de crisis social en Estados Unidos, de una pandemia que va avanzando en ambos países. Es decir, todavía hay muchos claroscuros de lo que pueda llegar a ser este encuentro. Alina, por último, ¿cómo está la seguridad en estos momentos en ese convulsionado Washington, D.C., en esta capital que todas las noches tiene protestas del movimiento Black Lives Matter, esta capital que ha visto incluso a las Fuerzas Armadas en las calles? Hemos visto soldados en las calles protegiendo precisamente la residencia oficial, la Casa Blanca, monumentos y etcétera. ¿Cómo está la seguridad en estos momentos ante la llegada del presidente López Obrador? Mira, hasta ahorita no se ha visto alterado este cuadro, sobre todo como estas cuadras alrededor, las cuadras principales alrededor de la Casa Blanca. De hecho, me sorprende que aquí donde estoy haciendo este enlace, abrieron en este momento el paso a los coches, ¿no? Es una calle que normalmente después del mediodía siempre está cerrada o generalmente también en las mañanas. Ahora a mis espaldas, la cuadra allá también, la calle inmediata que les decía que estaba ocupada con más tiendas de campaña, también ahorita está cerrada. No se ha visto reforzada todavía la seguridad y esto es, yo creo que netamente por lo mismo, ¿no? Creo que no hay mucha presencia todavía mediática de que Andrés Manuel va a llegar, no se ha visto alterado en ese sentido la cotidianidad o lo que ello puede representar. La gente que me ha escrito a través de Twitter, varios de ellos me comentan que empiezan a llegar hoy, entonces tal vez eso empiece a alterar también la logística de la policía, sobre todo metropolitana. Hasta ahora ha sido días muy específicos. Recordemos el fin de semana fue el Día de la Independencia aquí en Estados Unidos y la presencia militar fue brutal, ¿no? Gente que lo veíamos al principio de estas movilizaciones, aquí estaba desplegado en Washington, esto era una zona de guerra, ¿no? Estaban todos los niveles policiales habidos y por haber, estaba el FBI, estaba la DEA, la Guardia Nacional, CBP, que es la patrulla fronteriza, ¿no? La policía fronteriza, la policía metropolitana, la policía del parque. Es decir, esto estaba lleno de policías por todos lados, ha ido disminuyendo poco a poco, lo cual tampoco se contradice con que hay días especiales que son de altas movilizaciones, y que nuevamente se llena de presencia policial, de la Guardia Nacional, ¿no? Está todavía muy, ciertamente tenso, ¿no? Esto definitivamente no es la cotidianidad en Washington. Sí hay una alta presencia policial, eso hay que decirlo, eso no es nuevo en esta ciudad, es constante el ruido de las patrullas, de las ambulancias, de los bomberos, eso es algo muy, muy común en esta ciudad. Sin embargo, hasta ahora te puedo decir que como ha transitado en estas últimas semanas, hasta ahora es un momento bastante tranquilo, no ha habido refuerzos policiales. Ya más tarde me dirigiré para nuestro siguiente enlace a la zona de los monumentos, que es a donde Andrés Manuel plantea llegar y dejarle una ofrenda floral a Abraham Lincoln.
En esa zona el fin de semana estuvo totalmente cerrada, ¿no? Con bastante seguridad. Aún así hubo protestas en el obelisco. Al pie del obelisco estuvo la gente gritando Black Lives Matter, protestas bastante amplias. Se presentaron en medio de los fuegos pirotécnicos, algo muy distópico en realidad lo que ocurrió este fin de semana. Pero bueno, hasta ahora te puedo decir que está bastante tranquila la situación aquí en Washington. Ya veremos conforme va llegando la gente en apoyo o en contra de Andrés Manuel y conforme los medios empiecen a tomar más este tema, ya veremos si se altera algo aquí alrededor. Mientras se mantiene las calles, o sea, como que aquí está todavía esta calle cerrada. Normalmente esto está abierto al tránsito. Ahorita, como podrán ver, esta parte se encuentra cerrada, pero ya veremos más tarde si esto se altera un poco más, digamos, la presencia policial debido a la llegada de Andrés Manuel. Bueno, pues esta es Alina Duarte, nos están preguntando en el chat, querida Alina, sobre ti. Alina Duarte se suma al equipo de Sin Censura para esta cobertura especial de la visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador a la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., para reunirse con el presidente Donald Trump. Alina va a estar con nosotros, usted la va a ver más al rato también a las 11 de la mañana, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos, en el programa Ya en Forma de Sin Censura con mi amigo, con mi compañero Vicente Serrano. Yo quiero decirte, Alina, que estamos muy, muy felices de abrazarte en este equipo de periodistas libres e independientes, completamente libres e independientes, y nos gusta mucho escucharte hablar sin pelos en la lengua, como decimos aquí en Sin Censura, sin ningún tipo de tapujos. Este micrófono está abierto para ti y está abierto para todos. Muchas gracias por este enlace. Seguimos muy en contacto, no sé si quieras concluir con algo. No, bueno, pues estamos bastante pendientes. Muchísimas gracias por la invitación para esta cobertura, ¿no? Hay que poner muchísimos acentos, entonces a mí me da muchísimo gusto también esta libertad, ¿no? Que a veces no se encuentra también dentro de los medios de comunicación, el poder decir también errores, el poder hacer balances totalmente desde la subjetividad, como bien lo mencionas, ¿no? Desmoronar este mito de la objetividad periodística y decir desde dónde estamos hablando y que no hay nadie sino la gente que nos está viendo, que nos está apoyando, que nos da esos 20 pesos, ese dólar, ¿no? Y que directamente así es como se hace el periodismo independiente. Entonces, bueno, yo los invito a estar pendientes también ahí en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Ahí estoy como Alina Duarte, entonces para seguir detalle a detalle vamos avanzando en esta cobertura de la visita de Andrés Manuel aquí en Washington. Así es, para seguir a Alina Duarte, y está en Twitter como @Alina Duarte _. Se lo repito, @Alina Duarte _. ¿Tienes algún canal en YouTube, algo así, Alina, que nos puedas compartir? Sí, mira, en realidad es reciente, es bastante nuevo. También estoy como Alina Duarte ahí en YouTube. Estaba haciendo unas entrevistas, sobre todo cubro temas de movimientos sociales, América Latina. Entonces estuve dando seguimiento a estos procesos que ya comentabas. Me ha tocado darle justo seguimiento desde las calles en Ecuador, en Chile, aquí en Estados Unidos, en México. Entonces ahí en YouTube también estoy, es reciente, es un canal muy nuevo, Alina Duarte. En Instagram es al revés, en vez de Alina Duarte _, como estoy en Twitter, es _Alina Duarte. Entonces ahí estoy tratando de subir, a veces no me doy abasto, pero bueno, trato de llenar un poco las redes para que la gente pueda estar informada de lo que está ocurriendo. Y también en Facebook, que generalmente hago transmisiones, es facebook.com/Alina Duarte Periodista. Excelente, pues muchísimas gracias, Alina. Una vez más, bienvenida a Sin Censura, y estaremos ahí muy, muy pendientes de tus enlaces ahí en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C., desde acá, desde Chicago, Illinois, y desde donde están mis compañeros en Huatulco, Oaxaca. Gracias, Alina. Darle cómo estuvo en esta parte, no le voy a cortar todavía a don David, no le voy a cortar, por favor. Vamos a seguir con esto, porque sobre el tema, hay que seguir con la parte del enlace que nos comentaba Alina, sobre el tema de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos. Se trataron muchísimos temas precisamente en la conferencia mañanera, valga la redundancia, y le ofrezco una disculpa por ser tan reiterativo. En primer lugar, le comentaba yo que Shaila Rosagel le hace una serie de preguntas al presidente, lo cuestiona sobre los recientes tweets del presidente Donald Trump, que ya le mostrábamos hace unos momentos acerca del muro en la frontera. El presidente le dice
el tema principal de su visita, en todo caso, es el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que en la agenda bilateral hay muchos temas, pero que básicamente a lo relacionado del tratado es la iniciativa, es lo fundamental de su visita. Dijo que hay una muy buena relación con los Estados Unidos, de cooperación, de respeto, de amistad. También comentó que va a ofrecer su opinión en los Estados Unidos, va a dar opiniones sobre varios temas en los Estados Unidos, pero no van en un plan de confrontación como quisieran algunos. Y mire, esta fue la pregunta constante. Shaila Rosagel se la hace también Dalila Escobar, se la haríamos también nosotros, vamos a ser perfectamente honestos. ¿Qué le diría el presidente López Obrador al presidente Trump sobre estas declaraciones sobre el muro? Así como nos comentaba Lina Duarte hace unos momentos, nuestra corresponsal en Washington, D.C., el presidente pide que no nos adelantemos. Algo va a pasar mañana, en estas reuniones. Y el presidente López Obrador dice, no nos adelantemos, yo soy dueño de mi silencio, no nos adelantemos a lo que vaya a pasar más adelante. Precisamente, Dalila Escobar le dice al presidente que hay voces que se han pronunciado en contra de la visita a Estados Unidos. Bueno, dice que hay voces, puede ser su voz, ¿no? La voz de Dalila, pues, que no nos hagamos. Pero bueno, dice la Dalila Escobar que hay voces que se han pronunciado en contra de la visita a Estados Unidos por el proceso electoral, para preguntarle que qué responde y si considera que se va a utilizar con fines electorales. El presidente López Obrador insiste con que se trata de una gira de trabajo, pero que cada quien pueda interpretar lo que quiera. Aseguró que su gobierno considera que es conveniente para México el tener buenas relaciones y poder afianzar la relación económica y comercial. Es muy importante, dice el presidente, tener buenas relaciones con nuestro vecino del norte y que es de sentido común, que la gente así lo entiende, pero que si fuera otro gobierno, dice el presidente López Obrador, pues órale. Ellos, por ejemplo, no hicieron, dice el presidente, un acuerdo en lo oscurito como lo Felipe Calderón para que entraran armas a México. El presidente también adelanta que ya se hizo la prueba del COVID-19 para que Reforma pueda decir que está alineado y se empezó a reír. Nada más le faltó decir, nótese mi sarcasmo, ¿no? Dice, ya me hice la prueba del COVID-19 para que puedan decir que estoy alineado. Dice que no tiene coronavirus y también le insiste a los integrantes de ese cuerpo periodístico, a los integrantes de La Fuente, que si se lo llegan a pedir en Estados Unidos, si le llegan a solicitar que se vuelva a hacer la prueba en Estados Unidos por parte de su protocolo, lo va a hacer con toda la humildad. No hay ningún problema. Hay otra reportera, señoras y señores, que después, más adelante, de hecho, le pregunta al presidente que por qué sí se hizo la prueba para el COVID ahora, que va a los Estados Unidos, y no antes, que tiene contacto con miembros de su gabinete o que ha ido a giras en estatales, giras aquí en la República, allá en la República Mexicana. El presidente le dice que no se había hecho la prueba porque nunca ha presentado los síntomas. Y bromea al decir una vez más que ahora sí se la hizo, porque como dice Proceso y Reforma, está alineado con Trump, ¿no? Pero se puso a bromear sobre esto. Lo dijo en la conferencia mañanera, ¿no? Le tomó un poco de filosofía al hecho, así muy, muy interesante estas declaraciones del presidente López Obrador. El presidente insiste en esperar a mañana a ver qué pasa con esto del muro. Se lo insiste a Dalila Escobar, se lo insiste a Shaila Rosagel. Dice, hay que esperar a mañana a ver lo que sucede, pero estamos buscando que se mantenga una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Yo le voy a pedir a usted que se conecta en los más de 13,000 en estos momentos, que por favor se suscriba. Quiere tener a Linas Duarte en el equipo de Sin Censura, por hacerlo como un eufemismo, a Lina Duarte, que le acabamos de presentar hace unos momentos y que le dio un reporte extremadamente sensato, sensible y fuerte sobre lo que ocurre ahí en la capital de los Estados Unidos. Apóyenos, por favor. Solamente usted puede permitir que se abran estos micrófonos, que se prendan estas luces, que transmitamos desde estas cámaras y que podamos tener en tierra a nuestros corresponsales haciendo la chamba, haciendo las preguntas, documentando lo que pasa para usted,
en Sin Censura. Suscríbase a Sin Censura TV. Échenos la mano, suscríbase a Sin Censura Media. Usted es el que puede poner en tierra a más corresponsales como Alina Duarte. Suscríbase por favor a Sin Censura TV, suscríbase a Sin Censura Media. Nos puede también hacer un donativo, no queremos sonar a pedinches, pero usted lo sabe perfectamente. Así es como se mantiene, como subsiste la radio y la televisión pública aquí en los Estados Unidos, y se mantienen libres e independientes con los donativos de la gente. Ahora sí, don David,